El Super Saiyajin Mystic 5. Una terminología realmente simple creada solo para nombrar de alguna manera el avasallador poder absoluto obtenible por un Saiyajin de la segunda existencia. En teoría, estos siguen siendo una mortalidad infinita cuando hablamos de potencial, pero diluida al no estar dentro de su cosmología original. El infierno número 1 o la primera existencia. Todos los Saiyajin que representaban a los heraldos de los primordiales poseían cada uno esta caracterización concreta. Un ser con un poder físico inalcanzable, así como la capacidad de dominar la realidad entera en la segunda existencia. El nombre daba igual, pues lo que importaba era poseer dichas características y todos los que estaban en el paraíso la tenían. Esto era importante comprenderlo, y era que luego del Mystic 5 ya no existía nada más. No había un escaño por encima dado que dichas formas le daban a sus poseedores todo el poder y capacidad que necesitaran segundo a segundo. De ser así, entonces ¿por qué a estos les costaba tanto enfrentarse a otros enemigos teóricamente tan omnipotentes como ellos? La respuesta debería ser indescifrable e imposible de resolver, pues hacerlo conllevaría conocer la verdad absoluta, y eso haría que cada mortal o dios que la tuviera trascendiera a la nada misma volviéndose parte de su propio ecosistema cósmico. Sin embargo, algo sin precedentes sucedería, y es que alguien sí que había comprendido esto por primera vez. Alguien sabía la verdad real de por qué un concepto tan complejo y sólido como el de omnipotencia era tan frágil ahora. Esto, pues dependía mucho de la cosmología donde estos se encontraran. Esto se reflejaría por primera vez en el Infierno 1, donde no importa cuántas veces creciera el poder del Mystic 5 por segundo, o cuántas veces se fusionaran bajo cualquier método. Jamás lograrían alcanzar y muchísimo menos superar a los dueños de dicha cosmología. Al salir de esta, Damu y Yamoshi no sufrieron de esto, pues tanto la suya como la de ellos se habían vuelto uno, dejándolos a ellos como los seres más poderosos por naturaleza. La cosa cambiaría con la llegada de Tortur, pues la inexistencia por sí misma era otro tipo de cosmología. Es decir, otro tipo de existencia donde su avatar era el ser más poderoso. Al encerrarse con ellos, es normal que no pudieran reaccionar de manera correcta de dicha cosmología. Ahora, aquí hay un matiz importante, y es que todos tenían un común denominador. Todos los más poderosos tendían a ser Saiyajins. En principio, esto parecería simple. El sacar a un ente omnipotente de su existencia o cosmología lo hace vulnerable ante los omnipotentes de otras cosmologías. Pues en este caso no era así. Los mortales Saiyajin puros, tendían siempre a acoplarse a cualquier tipo de realidad alterna o distinta a la suya. Esto va desde lo relativamente pequeño que era adaptarse a otras dimensiones en cuestión de tiempo domando transformaciones cada vez más raras, hasta lo más inentendible como lo era el obtener una transformación que no pertenecía a su existencia como lo había hecho Zaiko. Los demás omnipotentes quedarían confundidos a excepción de Zaiko. Este diría que no importaba en qué cosmología entraran, siendo Saiyajin siempre terminarían por dominarla de alguna u otra manera. Las transformaciones eran la llave para adaptarse a cualquier tipo de existencia por grande y compleja que fuera, y por lo que había entendido ya había pasado aquí, pues los paraísos sí que eran otra existencia. Por ello es que esta no había sido alcanzada por la inexistencia de momento. Eso quería decir solo una cosa. Goku diría que el Mystic 5 era en su cosmología la transformación máxima. Es decir, una transformación que les permitía ser dueños de cada concepto por abstracto que fuese. Aunque su multiverso dimensional es infinito en el sentido más puro de la palabra, esa infinidad pasa a no existir de manera tangible, sino a ser un motor de poder. Aquí en los paraísos el Mystic 5 era una transformación única, pero quedaba solo como algo externo o extranjero. Podía ser más poderoso que todos, pero no se regía por las leyes de su existencia. Por lo tanto, el Super Saiyajin Mystic 5 podía ser superado por loco que sonara. Demiurgo diría que tenían esa misma esencia. Esa horrenda y asquerosa curiosidad y ansias de conocimientos de aquellos desgraciados mortales que llevaron todo al fin más cruel que podía concebirse. No permitiría que la voluntad divina de los primordiales originales cayera de nuevo en manos mortales, por lo que morirían esta vez de manera definitiva. Usaría todo el alcance de la muerte destinada para sellar todo lo que alguna vez fueron y serán para la eternidad entera. Zaiko diría que ahora se le veía un poco más abrumado. Un alma insensata sí que era algo digno con lo cual luchar. El poder del Super Saiyajin Dios era tan magnífico como lo era en el cuerpo del Super Saiyajin Dios original. Era majestuosa la capacidad de cambiar la existencia a tu antojo. Sin embargo, ahora mismo eso parecía no tan impresionante, delante de un monstruo como Demiurgo.
Este diría que aún estaban en su paraíso, y que jamás les permitiría malditos mortales, el mancharlo con sus poderes impuros. Zaiko y el 20 Supremo intentarían por todos los medios pelear contra este, pero cada golpe de Demiurgo tenía el poder suficiente para reventar y volver a crear la segunda existencia millones de veces en un instante. Era algo que no tenía ni la más mínima razón de ser. Ante esto, Vegeta y Goku tendrían un leve momento de calma, donde Vegeta le diría que jamás sería lo mismo a partir de ahora. No sabía cómo terminaría todo esto. Pero luego de saber y conocer todo lo que conocían hasta ahora, su alma jamás viviría en paz. ¿Qué esperaban? Que todo terminara y que de alguna manera fantástica volvieran a la Tierra o al paraíso donde estaban en su mundo con sus familias y demás. Eso jamás sucedería. El problema de obtener tantísimo poder y conocimiento, era el tormento absoluto. De hecho, no le sorprendería que fuese de los más grandes tormentos de Damu. Ser constantemente abrumado por la idea de que siempre habría un pedazo de oscuridad preparado para destruir todo lo que alguna vez quisieron. Era realmente desolador. Goku solo exhalaría de resignación revelando su único pensamiento. Este no había entendido absolutamente una palabra de todo lo que había dicho. Él solo se sentía emocionado por conocer si realmente había algo más allá del Mystic 5. Vegeta quedaría totalmente confundido, pues Kakaroto, aunque era un dios omnipotente, seguía siendo el mismo imbécil de siempre. Eso sí, solo existía una manera de superarlo, y era que él funcionara de motor para ello, por lo tanto que hiciera lo posible para mantenerlos a todos con vida. Este asentiría, mientras que Demiurgo seguiría demostrando por qué era el demonio primordial. Incluso con la habilidad de controlar el destino de quien y de lo que sea, Zaiko y el 20 Supremo serían totalmente superados por este. Lo peor de todo, es que el mismo Demiurgo entendía que aún podía ser más sanguinario, pero seguía teniendo esa extraña sensación dentro de él. Lo que decía Vegeta era verdad. Un demonio es un ser de oscuridad que se ocultaba en las sombras. Sin embargo, todo ser divino o mortal, por impuro o maligno que fuese, poseía su propio nombre. La marca que hacía que cada alma fuese lo que era. Es por ello que la peor debilidad de un ser oculto era ser revelado. El decir su nombre, de alguna u otra forma les daba poder sobre él. Aún así, esto solo les permitiría pelear contra Demiurgo. Aún les faltaba el cómo derrotar a un ser que en cada yema de sus dedos poseía el poder para crear existencias enteras. De nueva cuenta, el paraíso completo comenzaría a cambiar drásticamente, apareciendo un sol incandescente y de colosal presencia incluso para los nuevos omnipotentes. De este aparecería un ser conocido pero con una nueva apariencia. Del poder, es mejor que ni se hable de ello, pues ya aquí nada era comprensible. Ni siquiera para mentes absolutas. Como si de burlarse del destino, existencia o inexistencia misma se tratase, el Mystic 5 había sido superado, y el Mystic 6 vería la luz de los paraísos sagrados con nueva esperanza reflejada en sus ojos.